Hola a todos. La idea de que Lucifer tuvo una relación íntima con Eva es una hipótesis controversial que ha generado mucho debate en ciertos círculos espirituales y teológicos. Aunque no es aceptada en la mayoría de las doctrinas cristianas tradicionales, algunos estudiosos y pensadores han explorado esta posibilidad como una interpretación simbólica o metafórica de los textos bíblicos. A continuación, se presentan 10 puntos que exploran esta teoría, considerando posibles indicios en las escrituras y fuentes apócrifas que podrían sugerir una conexión más profunda entre Lucifer y Eva. Contexto de la historia bíblica sobre la caída del hombre. La historia de la caída del hombre, relatada en el libro del Génesis, presenta a la serpiente como el principal agente de la tentación de Eva en el jardín del Edén. Este relato es uno de los más analizados y debatidos de las Escrituras, ya que establece las bases del pecado original, por ende, de la separación entre Dios y la humanidad. En Génesis 3, la serpiente aparece como un ser astuto, dotado de la capacidad de hablar y de manipular las emociones y los pensamientos de Eva. En muchas interpretaciones cristianas, esta serpiente ha sido asociada simbólicamente con Lucifer, el ángel caído que se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. Desde esta perspectiva, algunos estudiosos sugieren que el rol de la serpiente podría representar no solo un acto de tentación superficial, sino una intención más profunda de acercarse a la humanidad y corromperla desde su misma raíz. Según esta teoría, Lucifer no solo quería que Eva desobedeciera a Dios comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que también deseaba establecer una conexión íntima y directa con ella. El acto de inducirla a conocer el bien y el mal podría interpretarse como un deseo de infundir en ella un tipo de conocimiento prohibido, reservado solo para los seres celestiales y que alteraría profundamente su naturaleza humana. Para algunos teólogos y autores, el uso del verbo conocer en las Escrituras tiene una connotación de intimidad o incluso de relación física. A lo largo de la Biblia, conocer se emplea en varias ocasiones para describir relaciones maritales o sexuales, como cuando se menciona que Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Este uso del término ha llevado a algunos a especular que el conocimiento que Lucifer ofrecía a Eva no era solo mental o espiritual, sino algo que implicaba una unión más íntima. Esta teoría plantea que Lucifer, al tentar a Eva, podría haber intentado transmitirle una esencia de su propia rebeldía y naturaleza corrupta, contaminando así el linaje humano desde sus inicios. Este enfoque, aunque no es una interpretación tradicional, abre la puerta a una perspectiva simbólica que sugiere una influencia directa de Lucifer sobre la humanidad a través de Eva. En esta línea de pensamiento, Lucifer no solo habría logrado que ella desobedeciera a Dios, sino que también habría establecido un vínculo con ella que trascendió lo meramente espiritual. El simbolismo del conocimiento del bien y del mal. En el relato de la caída del hombre, el árbol del conocimiento del bien y del mal ocupa un lugar central. Este árbol, prohibido para Adán y Eva, representaba no solo la obediencia hacia Dios, sino también un límite sobre el tipo de sabiduría que los seres humanos estaban destinados a poseer. Cuando Lucifer, en forma de serpiente, incitó a Eva a comer del fruto, le prometió que al hacerlo sus ojos se abrirían y que ella y Adán serían como dioses, conocedores del bien y del mal. Este concepto de conocimiento va más allá de un simple entendimiento intelectual. Muchos estudiosos lo interpretan como una forma de experiencia profunda y transformadora. Una que podría incluso implicar una conexión íntima. El acto de comer del árbol y obtener conocimiento se ha entendido en algunos círculos como un símbolo de una relación prohibida o de una unión más cercana entre Lucifer y Eva. En esta interpretación, el conocimiento que Eva adquiere no solo es sobre el bien y el mal, sino que también incluye una especie de despertar a una nueva realidad,
en la que experimenta una transformación tanto en su perspectiva como en su propia naturaleza. Este cambio es tan profundo que afecta a toda la humanidad, ya que, como se menciona en el Génesis, Eva y Adán perciben inmediatamente su desnudez, un detalle que podría simbolizar una pérdida de pureza o de inocencia. Para ciertos teóricos, esta adquisición de conocimiento implica una influencia directa de Lucifer sobre Eva. Él no solo le proporciona un tipo de sabiduría divina, sino que también deja una huella en su ser, una marca espiritual que transforma su naturaleza humana y la hace capaz de experimentar el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Esta noción de conocimiento puede entonces entenderse como una alegoría de una relación íntima o de un vínculo que traspasa lo puramente físico o intelectual y se adentra en lo espiritual. Bajo esta luz, la interacción entre Lucifer y Eva en el jardín del Edén podría interpretarse como una especie de unión donde él comparte con ella algo de su propia esencia, corrompiendo así su naturaleza y, por ende, la de toda la humanidad. Algunos estudiosos de las Escrituras sostienen que esta interpretación encaja con otros relatos bíblicos y apócrifos donde seres celestiales interactúan con los humanos, compartiéndoles conocimientos o habilidades que van más allá de sus capacidades naturales. En este sentido, el conocimiento del bien y del mal podría verse como un regalo envenenado, una sabiduría prohibida que carga consigo la esencia de Lucifer y que tiene el poder de modificar el destino de la humanidad. Desde este punto de vista, la caída de Adán y Eva no fue solo un acto de desobediencia, sino una transformación de la humanidad que la aleja de Dios y la acerca a la naturaleza corrupta de los ángeles caídos, comenzando así una lucha espiritual que continúa en la historia humana. La interpretación de la palabra conocer en la Biblia. La palabra conocer es utilizada en numerosos pasajes bíblicos, y en muchos de ellos posee un significado profundo que va más allá de un simple entendimiento intelectual o cognitivo. En el contexto de las Escrituras, conocer, del hebreo yada, a menudo implica una relación íntima y profunda, incluso de naturaleza física o sexual. Este término es empleado, por ejemplo, en el relato de Adán y Eva cuando se dice que Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. La utilización de conocer en este sentido implica una unión íntima que resulta en la creación de vida, un vínculo que va más allá de lo superficial y que representa una conexión esencial entre dos seres. En el caso de la historia de la caída de la humanidad, algunos estudiosos sugieren que cuando se habla del conocimiento del bien y del mal que Eva adquiere, este podría interpretarse no solo como la adquisición de un tipo de sabiduría prohibida, sino también como una experiencia transformadora y personal. En esta interpretación, conocer el bien y el mal podría sugerir que Eva fue introducida a una forma de conocimiento que no solo afecta su mente, sino también su ser entero, de una manera similar a la intimidad descrita en otros pasajes. Según esta visión, el acto de conocer que Eva experimenta puede interpretarse como una forma de unión o conexión con el ser que le ofrece dicho conocimiento. En este caso, la serpiente o Lucifer. Esta interpretación abre la posibilidad de que el uso de conocer en el contexto del jardín del Edén sugiera una interacción profunda entre Lucifer y Eva, una que traspasa el plano meramente intelectual o espiritual. En algunos círculos teológicos, esta hipótesis se explora como una posible explicación para los cambios profundos e inmediatos que experimentan tanto Eva como Adán tras el acto de desobediencia. Después de conocer el bien y el mal, se dice que ambos se dan cuenta de su desnudez, lo cual puede interpretarse simbólicamente como una pérdida de la inocencia, pero también podría indicar que han sido transformados en su esencia más íntima por la influencia de Lucifer. Para algunos investigadores, esta idea de conocer como una unión con Lucifer plantea la posibilidad de que él buscara transmitir a Eva una parte de su propia naturaleza rebelde. En este sentido,
el término conocer tendría implicaciones más amplias, sugiriendo que Eva no solo recibió información sobre el bien y el mal, sino que fue imbuida con un tipo de esencia espiritual que alteró su pureza original. Esto llevaría a la humanidad a cargar con una naturaleza dual, tanto de pureza como de rebelión, lo cual explicaría por qué los seres humanos luchan constantemente entre las fuerzas del bien y del mal en su vida cotidiana. Así, en este contexto, el conocimiento que Lucifer ofreció a Eva podría entenderse como un acto que permitió una conexión espiritual profunda entre ellos, lo que podría haber dejado una huella imborrable en la naturaleza humana. Aunque esta teoría es controversial y no aceptada en la mayoría de las doctrinas cristianas tradicionales, sugiere una comprensión alternativa de cómo el pecado original pudo no solo desobedecer a Dios, sino también transformar profundamente la esencia humana mediante un acto de conocimiento que involucra una conexión profunda entre Eva y la entidad que la tentó. El enigma del origen de Caín, el nacimiento de Caín, el primer hijo de Eva, ha sido objeto de numerosas interpretaciones y especulaciones en la exégesis bíblica. Aunque el Génesis menciona que Adán conoció a Eva y ella concibió y dio a luz a Caín, algunos investigadores han argumentado que la narrativa bíblica deja ciertos detalles ambiguos en cuanto al verdadero origen de Caín. Según esta perspectiva, se plantea la posibilidad de que Caín no fuera el hijo biológico de Adán, sino el resultado de una relación entre Eva y otro ser, específicamente Lucifer. Este enfoque busca entender por qué, a lo largo de la Biblia, Caín y sus descendientes son a menudo retratados como figuras asociadas con la violencia, la rebeldía y el rechazo hacia Dios. Una de las razones para esta teoría proviene del contraste notable entre Caín y su hermano Abel. Mientras que Abel es presentado como un pastor justo y obediente, Caín muestra características más agresivas y envidiosas, lo que lo lleva a cometer el primer homicidio de la historia humana. Este acto de violencia contra su hermano ha sido interpretado como una manifestación de una naturaleza diferente, una que algunos ven como una herencia no de Adán, sino de un ser caído como Lucifer, quien ya había demostrado su rebeldía contra Dios. En esta interpretación, Caín sería portador de una esencia de oscuridad, reflejando la influencia de Lucifer en la humanidad desde su misma raíz. Además, en algunos textos apócrifos y escritos de la tradición judía, se sugiere que los hijos de Caín llevaban una marca especial, no solo física, sino también espiritual, que los diferenciaba del linaje de Set, el hijo de Adán que continuaría la línea de descendencia fiel a Dios. Esta marca de Caín ha sido interpretada por ciertos estudiosos como un indicio de una naturaleza corrupta, heredada no de Adán sino de una entidad ajena, lo cual alimenta la idea de que Caín podría haber sido producto de una unión entre Eva y Lucifer, en el ámbito de la literatura gnóstica y de ciertas tradiciones místicas. También se hace referencia a Caín como el prototipo del hombre rebelde, aquel que, en su naturaleza, lleva la chispa de la insubordinación, similar a la de los ángeles caídos. Algunos textos gnósticos ven a Caín no como un simple humano, sino como un símbolo de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, lo divino y lo caído, que se manifiesta en el conflicto constante entre sus descendientes y los descendientes de Set, a lo largo de la historia. Esta interpretación ha encontrado eco en varias teorías que exploran el simbolismo del linaje de Caín y su aparente separación de la bendición divina. La Biblia menciona que Dios puso una señal en Caín para protegerlo de quienes quisieran matarlo, pero este marcaje también puede ser visto como una forma de distinción entre Caín y los demás, haciendo evidente que su naturaleza no era la misma que la de sus hermanos. Esto alimenta la hipótesis de que su origen podría ser distinto, y que este origen podría estar vinculado a una influencia más oscura, que algunos asocian con la presencia de Lucifer en el jardín del Edén. Esta teoría, aunque no es aceptada en la teología tradicional cristiana,
ha llevado a algunos a proponer que la semilla de la serpiente podría ser entendida como una descendencia espiritual y simbólica, donde Caín encarna una naturaleza heredada de Lucifer que lo impulsa a desafiar a Dios. Esta interpretación expande la historia de la caída humana y ofrece una perspectiva en la que Lucifer no solo tentó a Eva para que desobedeciera, sino que buscó crear un linaje que llevara consigo su esencia de rebeldía y corrupción, estableciendo una línea de conflicto que continuaría a lo largo de la historia bíblica. Fuentes extrabíblicas y textos apócrifos. La Biblia, en su versión canónica, ofrece una narrativa sobre la creación, el pecado original y la caída del hombre que ha sido interpretada a lo largo de los siglos. Sin embargo, existen otros textos conocidos como apócrifos, así como escritos de tradición judía y cristiana temprana, que aportan relatos alternativos o complementarios. Entre estos textos, destacan aquellos que forman parte de la literatura intertestamentaria, como el libro de Enoc, el libro de los jubileos y ciertos escritos gnósticos, los cuales contienen narraciones sobre la interacción entre los ángeles caídos y la humanidad. Estos textos apócrifos sugieren la posibilidad de relaciones entre seres celestiales y humanos, planteando la idea de que ciertos ángeles, entre ellos Lucifer, no solo tentaron a los humanos, sino que también establecieron conexiones más profundas y complejas. El libro de Enoc es uno de los textos extrabíblicos más conocidos en este contexto. En esta obra, se relata cómo un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando una descendencia híbrida de gigantes conocidos como los Nefilim. Este relato ofrece una visión de los ángeles caídos como seres que no solo se rebelan contra Dios, sino que también traspasan los límites entre lo divino y lo humano al establecer vínculos físicos con los seres humanos. Aunque el libro de Enoc no menciona específicamente a Lucifer en estos pasajes, esta obra sugiere que la transgresión de los ángeles implicaba más que simples actos de desobediencia. Incluía la intención de corromper la creación de Dios a través de un contacto directo y personal. Otro texto apócrifo relevante es el libro de los jubileos, en el que se describe un relato similar sobre los ángeles caídos que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad. Aunque este libro no menciona específicamente a Eva en relación con Lucifer, algunos teólogos han interpretado estos relatos como indicativos de un patrón de conducta entre los ángeles caídos, una tendencia a interferir activamente en el desarrollo humano y en los planes divinos. La posible implicación de Lucifer como uno de estos ángeles que se relaciona íntimamente con la humanidad abre la puerta a la especulación de que él podría haber sido el precursor de estas transgresiones, comenzando con Eva. La literatura gnóstica también ofrece interpretaciones distintas de la creación y la caída. En algunos textos gnósticos, como los hallados en la biblioteca de Nag Hammadi, se describe a la serpiente del Edén no como un enemigo de la humanidad, sino como un portador de conocimiento que busca liberar a los humanos de la ignorancia. Este enfoque reinterpreta la relación entre Lucifer, o la serpiente, y Eva como un acto de iluminación y transmisión de conocimiento prohibido, que dota a Eva de una conciencia que estaba más allá del entendimiento permitido por Dios. Los gnósticos ven a Eva como una figura que representa la sabiduría y el despertar espiritual, y en algunas interpretaciones, esta sabiduría proviene de una relación simbólica y espiritual con el portador de la luz, es decir, Lucifer. Por último, en algunas tradiciones rabínicas, se sugiere que ciertos elementos de la historia de Adán y Eva pueden interpretarse en términos simbólicos y que el relato de la caída podría esconder alusiones a interacciones profundas entre los humanos y los seres espirituales. Aunque estas tradiciones no apoyan explícitamente una relación física entre Lucifer y Eva, reconocen que la serpiente actuó con una intencionalidad que va más allá de la simple tentación,
buscando tal vez establecer una conexión con la humanidad que trascendiera la desobediencia inicial y dejara una influencia duradera. En resumen, los textos apócrifos y las fuentes extrabíblicas ofrecen una perspectiva donde los ángeles caídos, incluyendo a Lucifer, no solo desafían a Dios, sino que también buscan crear un impacto directo sobre la humanidad a través de relaciones que alteran la pureza y el propósito original de la creación divina. Aunque estas teorías son especulativas y no son reconocidas por las tradiciones cristianas ortodoxas, reflejan un interés profundo por explorar el significado de la tentación de Eva y la posible intención de Lucifer de establecer un linaje marcado por su influencia. El simbolismo de la serpiente como figura de tentación y seducción. La imagen de la serpiente en la narrativa del Jardín del Edén ha sido tradicionalmente interpretada como una representación de la astucia y el engaño, y en muchas culturas antiguas se le asociaba también con la seducción y el conocimiento prohibido. En el relato del Génesis, la serpiente aparece como el primer ser que desafía directamente el mandato de Dios, incitando a Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde este ángulo, algunos estudiosos sugieren que la serpiente, a menudo identificada con Lucifer en el pensamiento cristiano, no solo representaba la tentación, sino también la atracción por un conocimiento y una experiencia que estaban fuera del alcance de la humanidad. La naturaleza de la tentación que ofrece la serpiente es fundamentalmente distinta de cualquier otra presentada en la Biblia, en lugar de una simple incitación a desobedecer. Esta tentación implica una invitación a trascender los límites impuestos por Dios. Al prometer que sus ojos se abrirán y que serán como dioses, la serpiente, o Lucifer, despierta en Eva una curiosidad por experimentar algo que, hasta ese momento, estaba reservado para el ámbito divino. En este sentido, algunos teólogos interpretan esta tentación no solo como un deseo de transgresión, sino como una atracción profunda y casi irresistible hacia un tipo de conocimiento y poder que podría alterar la naturaleza humana misma. A lo largo de la historia, la serpiente ha sido vista en muchas culturas como símbolo de transformación, regeneración e incluso de una sabiduría oculta y peligrosa. En la mitología y simbología antigua, la serpiente era un emblema de misterio y poder. En la narrativa bíblica, su asociación con Lucifer eleva esta imagen a un nivel donde la serpiente se convierte no solo en un símbolo de rebelión, sino también de seducción hacia una verdad o realidad prohibida. Desde este punto de vista, algunos creen que la serpiente representa la encarnación de una atracción espiritual y física, donde Lucifer, al asumir esta forma, ejerce una influencia magnética sobre Eva, logrando no solo convencerla de desobedecer a Dios, sino de vincularse con Él de una manera más profunda. Esta interpretación del papel de la serpiente como símbolo de seducción sugiere que Lucifer, al tentar a Eva, utilizó su conocimiento y astucia para despertar en ella no solo el deseo de sabiduría, sino también una forma de apertura espiritual hacia Él. En este contexto, la tentación de Eva puede entenderse como una especie de vínculo que va más allá del engaño, y que podría haber implicado una conexión que alterara su percepción y su naturaleza interna. En esta visión, Lucifer no solo habría buscado que Eva desobedeciera, sino que se uniera a él en un sentido profundo, seduciéndola hacia una experiencia que transformaría para siempre la relación de la humanidad con Dios. Finalmente, algunos pensadores han propuesto que la serpiente simboliza un tipo de comunión prohibida entre el mundo humano y el celestial. En esta línea de pensamiento, Lucifer, al adoptar la forma de la serpiente, habría utilizado su poder de seducción no solo para convencer, sino para establecer un lazo con Eva que le permitirá infundir en ella una parte de su propia esencia. Este acto de seducción espiritual, según esta interpretación, dejó en Eva una marca que fue transmitida a las siguientes generaciones, sembrando en la humanidad una naturaleza conflictiva,
dividida entre la obediencia a Dios y la atracción por el conocimiento y la autodeificación. Así, el simbolismo de la serpiente como figura de tentación y seducción cobra un significado que va más allá de la simple rebeldía y se convierte en el inicio de una lucha espiritual que continúa hasta el día de hoy. El Evangelio de Juan y la idea de los hijos del diablo. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan presenta una serie de enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza humana y la relación de los hombres con el pecado y el diablo. Uno de los pasajes más notables y enigmáticos es Juan 8 y 44, donde Jesús les dice a algunos de los líderes religiosos: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Este versículo ha sido interpretado de muchas formas a lo largo de la historia, y algunos teólogos y estudiosos ven en él una posible referencia a la influencia de Lucifer en la humanidad desde los primeros días de la creación. La declaración de Jesús sobre los hijos del diablo sugiere una naturaleza humana marcada por una herencia espiritual conflictiva, en la que el pecado y la rebeldía parecen estar incrustados en el corazón humano. Algunos estudiosos sostienen que esta expresión de hijos del diablo podría interpretarse simbólicamente, señalando la influencia de Satanás en aquellos que rechazan a Dios y prefieren seguir sus propios deseos egoístas. Sin embargo, hay quienes argumentan que esta afirmación podría tener una interpretación más literal, sugiriendo que ciertos aspectos de la naturaleza humana están directamente vinculados a una influencia de Lucifer en la humanidad. Esta teoría se basa en la idea de que el pecado original no solo introdujo la desobediencia en la humanidad, sino que dejó una marca espiritual o una especie de linaje que conecta a la humanidad con el diablo. Esta noción de los hijos del diablo también puede interpretarse en el contexto de la caída de Adán y Eva, y la posibilidad de que el acto de desobediencia en el jardín del Edén no solo representara una transgresión, sino un lazo espiritual que alteró la naturaleza de los primeros seres humanos. En esta interpretación, Lucifer, al tentar a Eva y Adán, no solo los apartó de Dios, sino que transmitió a su descendencia una propensión a la maldad y al rechazo de la verdad divina. Así, los hijos del diablo no serían necesariamente descendientes directos en un sentido físico, sino portadores de una herencia espiritual de rebelión y desafío a la autoridad divina. El versículo de Juan también alude a una lucha espiritual que trasciende lo visible y penetra en lo más profundo de la naturaleza humana. Al describir al diablo como homicida desde el principio y mentiroso, Jesús parece establecer un vínculo entre las inclinaciones destructivas de la humanidad y la influencia de Satanás. Según esta perspectiva, aquellos que actúan en contra de los principios de Dios estarían manifestando una inclinación heredada, una predisposición que algunos consideran un legado de la conexión de Eva con la serpiente. Esta conexión podría interpretarse como una marca que, desde el pecado original, ha perdurado en la humanidad, manifestándose en la tendencia hacia el egoísmo, el engaño y la violencia. Desde una perspectiva espiritual, la frase «vosotros sois de vuestro padre el diablo» puede verse como una denuncia de la inclinación natural del ser humano hacia el pecado, que se alimenta de la misma esencia que Lucifer introdujo en la humanidad. Según esta interpretación, la tentación de Eva en el Edén fue solo el inicio de una influencia duradera en la humanidad, una influencia que ha llevado a los hombres a vivir en una constante lucha entre el bien y el mal, entre la obediencia a Dios y la atracción hacia la oscuridad. En este contexto, la declaración de Jesús podría interpretarse como una referencia a la naturaleza corrupta de la humanidad, una naturaleza que Él vino a redimir y restaurar a través de su sacrificio. En conclusión, el concepto de hijos del diablo en el Evangelio de Juan se convierte en un recordatorio de la profunda división espiritual que afecta a la humanidad y que, según algunos teólogos, se originó en el jardín del Edén. Esta idea refuerza la hipótesis de que el pecado original no solo fue un acto de desobediencia,
sino un punto de inflexión que conectó espiritualmente a la humanidad con la influencia de Lucifer, estableciendo así un linaje simbólico de rebelión que continúa hasta nuestros días. La lucha por la influencia sobre la humanidad, desde el relato de la creación en el Génesis, se observa una batalla constante por el control y la influencia sobre la humanidad. Según la interpretación tradicional, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, dándole un propósito divino y una relación única con su Creador. Sin embargo, con la aparición de la serpiente en el jardín del Edén, la historia toma un giro significativo. La serpiente, identificada a menudo con Lucifer o Satanás, interviene para seducir a Eva y llevarla a desobedecer a Dios, alterando así el curso de la humanidad. Esta intervención de Lucifer no fue simplemente un acto de rebeldía contra Dios. Fue un intento deliberado de interponerse en el vínculo entre Dios y el hombre, con la intención de establecer su propia influencia en la creación divina. Lucifer, quien según la tradición fue un ángel de gran belleza y poder antes de su caída, no se contentó con ser un simple observador. Su objetivo parecía ser reclamar una autoridad sobre los seres humanos, transformándolos en una extensión de su propia rebeldía contra Dios. Al tentar a Eva, no solo la llevó a desobedecer, sino que buscó implantar en ella una semilla de duda y ambición, una inclinación hacia la autosuficiencia y la independencia de Dios. Esto, según algunos teólogos, fue el primer paso en una larga batalla por la influencia sobre el espíritu humano, que se manifiesta en el constante conflicto entre el bien y el mal que define la experiencia humana. En el acto de la tentación, Lucifer prometió a Eva que, al comer del fruto prohibido, ella y Adán serían como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta promesa de poder y conocimiento sedujo a Eva, llevándola a cuestionar la autoridad de Dios y a desear una autonomía que, hasta ese momento, estaba fuera de su alcance. Este deseo de ser como Dios representa, en esencia, el corazón de la influencia de Lucifer sobre la humanidad, un deseo de grandeza y conocimiento que, aunque puede parecer beneficioso, en realidad lleva a la separación y la alienación de la fuente de vida divina. La lucha por la influencia sobre la humanidad también se refleja en otros relatos bíblicos, donde se describe cómo Satanás sigue actuando como acusador y tentador, buscando constantemente desviar a los humanos de su propósito divino. En el libro de Job, por ejemplo, Satanás aparece como un acusador, cuestionando la integridad de Job y buscando probar que la devoción humana hacia Dios es superficial y condicional. Este patrón de comportamiento refuerza la idea de que la misión de Lucifer va más allá de la simple rebelión. Él desea corromper y controlar la naturaleza humana, plantando en el corazón del hombre una semilla de disconformidad y desafío a la voluntad divina. En este contexto, algunos estudiosos consideran que la influencia de Lucifer sobre Eva fue una estrategia para establecer un linaje espiritual de rebeldía que se transmitiera a través de generaciones. Esta influencia se manifestaría en la inclinación natural del ser humano hacia el pecado, la avaricia, la violencia y el deseo de poder. Desde esta perspectiva, el acto de tentación en el Edén no solo fue un evento aislado, sino el inicio de una cadena de influencia que se ha perpetuado en la humanidad a lo largo de la historia. De esta manera, Lucifer habría buscado asegurar una presencia constante en la humanidad, creando una predisposición hacia el mal que la separa de Dios y que requiere un esfuerzo constante de redención. Finalmente, esta lucha por la influencia sobre la humanidad también se ve en la vida y el ministerio de Jesús, quien es descrito en el Nuevo Testamento como el segundo Adán y el Redentor de la humanidad. Jesús vino a restaurar la relación entre Dios y el hombre, una relación que, según la teología cristiana, fue quebrantada por la influencia de Lucifer. En los Evangelios, Jesús enfrenta directamente a Satanás en varias ocasiones, especialmente durante la tentación en el desierto,
donde se resiste a las ofertas de poder y gloria terrenal que Satanás le ofrece. Esto simboliza la victoria sobre la influencia de Lucifer y la promesa de una nueva humanidad liberada de la corrupción y la rebeldía que comenzaron en el Edén. En conclusión, la influencia de Lucifer sobre Eva representa el inicio de una batalla continua por el alma de la humanidad. A través de la tentación y la promesa de conocimiento y poder, Lucifer no solo buscó desobedecer a Dios, sino que intentó establecer su dominio sobre la creación humana, implantando en ella una inclinación hacia el pecado y la separación de Dios. Esta lucha se mantiene en el corazón de cada ser humano y es una parte fundamental de la narrativa bíblica, que culmina en la promesa de redención y restauración a través de Jesucristo, quien, según la fe cristiana, vence la influencia de Lucifer y ofrece un camino de reconciliación con Dios. El desarrollo de la doctrina sobre los ángeles caídos. La doctrina de los ángeles caídos es una creencia que ha evolucionado a lo largo de siglos, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Esta enseñanza sostiene que ciertos ángeles, creados por Dios con propósito y autoridad, se rebelaron y fueron expulsados del cielo, convirtiéndose en seres espirituales adversos al plan divino. Lucifer, a menudo considerado el líder de estos ángeles caídos, es el más famoso, pero según algunos textos apócrifos y escritos antiguos, no fue el único en descender a la tierra. Otros ángeles, conocidos en ciertos textos como los vigilantes, también fueron expulsados tras desobedecer a Dios. Y sus actos, descritos en fuentes extrabíblicas como el libro de Enoc, sugieren que buscaron establecer una relación directa con la humanidad, corrompiendo y alterando su propósito original. En el libro de Enoc, uno de los textos apócrifos más influyentes, se describe como un grupo de ángeles, fascinados por las hijas de los hombres, decidieron abandonar su lugar en los cielos y descender a la tierra para unirse a ellas. Estos ángeles, conocidos como los vigilantes, engendraron a una raza de gigantes conocidos como los Nefilim, quienes trajeron caos y corrupción al mundo. Este relato amplía la idea de que los ángeles caídos no solo buscaban rebelarse contra Dios, sino que también deseaban tener un impacto duradero en la humanidad. Al mezclarse con los humanos, estos ángeles alteraron el equilibrio de la creación, introduciendo un linaje corrupto que, según algunas interpretaciones, representa una expansión de la influencia de Lucifer y su deseo de destruir el propósito divino. Para algunos teólogos, la historia de los vigilantes en el libro de Enoc simboliza una intención común entre los ángeles caídos. Todos ellos, incluyendo a Lucifer, no solo se rebelaron en el sentido de rechazar la autoridad de Dios, sino que buscaron subvertir y corromper la obra de la creación misma. Este acto de interferencia divina sugiere que su rebelión no fue solo un desafío espiritual, sino una invasión directa en el mundo material, diseñada para manipular y controlar el destino de la humanidad. Los hijos de estos ángeles caídos, los Nefilim, se describen en la literatura apócrifa como seres de gran poder y maldad, cuyas acciones violentas y egoístas contrastan con la armonía original que Dios había planeado para la humanidad. Además, la doctrina de los ángeles caídos plantea la idea de que estos seres, al establecer relaciones con los humanos, transmitieron conocimientos y habilidades que no estaban destinados para ellos. En el libro de Enoc, los vigilantes enseñaron a los humanos diversas artes y ciencias prohibidas, como la astrología, la fabricación de armas y la magia. Estos conocimientos corrompieron la humanidad, llevándola hacia el pecado y la idolatría. Esta transferencia de conocimientos prohibidos podría interpretarse como un intento de Lucifer y los ángeles caídos de crear una humanidad que no dependa de Dios, sino de sus propios medios y habilidades, convirtiéndose en una especie de dioses de su propio destino. La influencia de estos ángeles caídos también se menciona en el libro de los Jubileos,
otro texto apócrifo que complementa la narrativa del Génesis con detalles adicionales sobre los actos de los vigilantes. Según el libro de los Jubileos, Dios envió el diluvio para purificar la tierra de la maldad y la corrupción introducidas por estos seres. Este acto de destrucción fue visto como un medio necesario para restaurar la pureza de la creación, eliminando la influencia de los ángeles caídos en la humanidad. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que la huella de esta intervención se mantuvo, manifestándose en las inclinaciones humanas hacia el pecado y el conflicto. La influencia de los ángeles caídos en la humanidad es un tema recurrente en la doctrina cristiana, que describe la historia de la salvación como una respuesta de Dios para redimir y restaurar a la humanidad, liberándola de la corrupción que comenzó en el Edén y continuó a través de los actos de los vigilantes y otros ángeles caídos. La llegada de Jesucristo, según la teología cristiana, representa la intervención definitiva de Dios para romper la cadena de influencia de los ángeles caídos, restaurando el camino hacia la santidad y la reconciliación con el Creador. En conclusión, el desarrollo de la doctrina sobre los ángeles caídos aporta una dimensión profunda a la narrativa de la tentación y la caída de la humanidad. La figura de Lucifer y los vigilantes representan no solo la desobediencia, sino también una intención activa de corromper la creación divina, sembrando en la humanidad una naturaleza que la aleja de Dios. Este concepto de los ángeles caídos enfatiza el conflicto espiritual que atraviesa la historia bíblica, donde la redención de la humanidad es vista como un esfuerzo divino para deshacer el daño causado por estos seres, y para restaurar el diseño original de Dios para su creación. La metáfora de la lucha entre el bien y el mal en la historia de la humanidad, la narrativa bíblica de la creación, la tentación y la caída de la humanidad representa una metáfora profunda de la lucha eterna entre el bien y el mal, una batalla que, según las Escrituras, comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer y continuó en la tierra con el pecado original de Adán y Eva. La influencia de Lucifer y los ángeles caídos en la humanidad se describe como un intento constante de desviar al hombre de su propósito divino, creando una naturaleza humana dividida entre la inclinación hacia el bien, encarnado por la obediencia a Dios, y la inclinación hacia el mal, simbolizado por la tentación y la desobediencia. Esta dualidad en la naturaleza humana se considera una de las características que definen la experiencia humana y es la base de las enseñanzas sobre la salvación y la redención. La metáfora de la lucha entre el bien y el mal se manifiesta en múltiples relatos bíblicos y continúa siendo un tema central en la teología cristiana. En la narrativa de la caída, la desobediencia de Eva al comer del fruto prohibido es vista como el primer paso en una cadena de eventos que introducen el pecado y la muerte en el mundo, alterando la creación perfecta de Dios. Este acto de desobediencia, influido por la tentación de la serpiente, no solo representa una elección individual, sino que también simboliza la entrada de la humanidad en un estado de lucha constante, en el cual cada ser humano debe decidir entre seguir la voluntad de Dios o dejarse llevar por las influencias negativas y las tentaciones. En el contexto de la salvación, la lucha entre el bien y el mal se interpreta como un proceso de purificación y redención. Los seres humanos, al enfrentar tentaciones y desafíos, tienen la oportunidad de demostrar su fe y su obediencia a Dios, rechazando las influencias de Lucifer y alineándose con el propósito divino. Según la teología cristiana, este conflicto espiritual es inevitable, ya que la humanidad lleva en sí misma la marca del pecado original, una herencia de la caída de Adán y Eva, pero también posee la capacidad de elegir el camino de la rectitud y la comunión con Dios. La figura de Jesús en el Nuevo Testamento es presentada como el medio para superar esta lucha, ofreciendo a la humanidad una vía de escape de la corrupción introducida por Lucifer. La historia bíblica, en su conjunto, puede interpretarse como una metáfora de esta batalla continua. Desde la caída en el Edén hasta el Apocalipsis,
La humanidad es retratada como un campo de batalla entre fuerzas opuestas, el bien, representado por la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandamientos, y el mal, simbolizado por la influencia de Lucifer y su deseo de apartar a la humanidad de su Creador. Los profetas y los apóstoles, en sus escritos, reiteran la importancia de resistir al maligno y buscar la santidad, enfatizando que esta lucha no es solo física o emocional, sino también espiritual y eterna. En el libro del Apocalipsis, la batalla final entre el bien y el mal se presenta como un enfrentamiento entre Cristo y las fuerzas de Satanás. Esta profecía culmina con la derrota definitiva de Lucifer y la restauración de la creación. Este desenlace sugiere que, aunque la lucha es intensa y duradera, el bien triunfará sobre el mal, y la humanidad finalmente será liberada de la influencia de los ángeles caídos. Este mensaje de esperanza es central en la doctrina cristiana, ofreciendo consuelo y motivación para enfrentar las dificultades de la vida y resistir las tentaciones que, según la tradición, tienen su origen en el intento de Lucifer de desviar a la humanidad de Dios. Para algunos teólogos, esta lucha también puede entenderse como una metáfora interna. Cada individuo enfrenta una batalla personal entre sus deseos egoístas y su conciencia moral, entre las influencias que lo apartan de Dios y la voz interna que lo llama a la bondad y la compasión. En este sentido, la influencia de Lucifer no es solo externa, sino que también reside en las inclinaciones y pensamientos que intentan desviar al individuo de su propósito espiritual. Este conflicto interno es visto como una oportunidad de crecimiento espiritual, en la que cada persona tiene la posibilidad de fortalecerse en la fe y alinearse con la voluntad divina a través de sus decisiones. En conclusión, la lucha entre el bien y el mal es una metáfora que trasciende el relato de la tentación en el jardín del Edén y se convierte en un tema universal en la historia humana. Esta metáfora resalta la naturaleza dual de la humanidad, creada a imagen de Dios pero sujeta a la influencia de fuerzas opuestas. La doctrina cristiana sostiene que, aunque la influencia de Lucifer es poderosa, la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús proporcionan los medios para superar esta batalla, prometiendo una victoria final y la restauración de la armonía original entre la humanidad y su Creador. Conclusión. La narrativa de la caída de la humanidad y la influencia de Lucifer sobre Eva ofrece una perspectiva profunda sobre la naturaleza humana y la lucha espiritual entre el bien y el mal. A través de estos 10 puntos, se exploran diversas interpretaciones y teorías que sugieren que la tentación en el jardín del Edén fue más que un simple acto de desobediencia, fue el inicio de una batalla interna y externa por el alma humana. La influencia de los ángeles caídos, encabezados por Lucifer, no solo desafió la relación de la humanidad con Dios, sino que también sembró una inclinación hacia el pecado que ha caracterizado la historia de la humanidad. Esta batalla entre el bien y el mal, según la doctrina cristiana, no es solo una realidad externa, sino una lucha interna que cada persona experimenta en su vida diaria. Sin embargo, el mensaje de redención a través de Jesucristo ofrece una promesa de esperanza y liberación, asegurando que, a pesar de la corrupción introducida por Lucifer, la humanidad puede encontrar su camino de regreso a Dios y restaurar su propósito original. En última instancia, la historia de la caída y la redención es una reflexión sobre la capacidad de elección, la importancia de la fe y la promesa de salvación. La doctrina cristiana enseña que, aunque la influencia de Lucifer es una fuerza poderosa, la gracia divina siempre está disponible para aquellos que buscan resistir el mal y vivir en comunión con Dios.